Hola, ¿qué tal amigos de Política al Parque? Bienvenidos, es un verdadero placer recibirlos en este primer episodio. Estamos con nuestro invitado especial, Carlos Parra. Carlos, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en nuestro espacio. Bueno, no, muchas gracias. Para mí, muy emocionante que empiece a haber iniciativas que destapen el pensamiento crítico, la opinión pública y bueno, lo felicito. Bueno, Carlos, queremos hablar un poco y conocerte un poco y sabemos que tú estudiaste en Bogotá, tuviste una experiencia laboral en un principio en Bogotá. ¿Qué te hace regresar a Bucaramanga? Yo me fui a Bogotá entusado, políticamente entusado, porque en el momento que yo me fui a Bucaramanga, Santander estaba en un dominio absoluto, eran los años de la parapolítica. Y en esos años Santander tuvo un papel protagónico en el país. Aquí fue todo el escándalo de Sol Salud. Convergencia Ciudadana, el partido líder de la parapolítica en Colombia, pues salió de acá. Entonces, pues yo me fui muy entusado, pensando como, pucha, a mí siempre me han gustado estos asuntos y sentía, no, en Bucaramanga no se puede. Y me fui, en parte, como siempre viendo como por el rabillo del ojo a Santander y diciendo, bueno, algún día se podrá. Y cuando a mí me sorprendió y es que empieza a crecer el voto alternativo, empezaron a aparecer personas en el escenario como Leonidas Gómez y eso despertó una esperanza en la gente que al comienzo todo el mundo creía que eso era de una oportunidad. Pero el voto alternativo, en lugar de decrecer, empezó a crecer. Y yo estaba viendo eso a la distancia y yo decía, no, yo no puedo ver esto de lejos, yo me tengo que ir para allá. Y un día hablé con mi jefe, renuncié a mi trabajo, dejé todo, devolví el apartamento que tenía arrendado, cogí un trasteo y me vine para acá a ser parte pues de esa ola que estaba pasando en Santander. Bueno, Carlos, hemos visto que la vida personal y la vida política de Carlos están muy separadas, ¿no? La vida personal muy poco se sabe, está bien privado, entonces aquí en este espacio sería muy chévere hablar un poquito de quién es Carlos Felipe Parras Roja. Entonces, ¿por qué Derecho? ¿De qué universidad? Coméntenos un poquito de eso, ¿por qué esa carrera? Bueno, yo la verdad quería estudiar al comienzo y terminé estudiando en la práctica ciencia política. Digamos, yo estudié Derecho, me formé como los abogados, pero después de eso seguí estudiando solo en facultades de ciencia política hasta hoy. Y pasaba, yo creo que como le pasa a muchos estudiantes de Derecho, que tal vez no lo digan, que uno llega a la casa emocionado diciendo, oiga, quiero estudiar ciencia política, pero hace 10 años le dicen a uno, ¿qué? No, señor, estudie Derecho porque usted si estudia ciencia política, eso es difícil que consiga trabajo. En Bucaramanga, por ejemplo, esa cultura no está muy desarrollada. Entonces eso me pasó a mí y llegué con esa expectativa y me dijeron, estudie Derecho. Y le dan uno este argumento. Porque Derecho es Derecho y Ciencias Políticas, que es solo un nombre, digamos. Y estudié Derecho y agradezco haber estudiado Derecho porque me dio unas bases sólidas en algunos temas que son muy útiles en temas políticos. Pero después, ya cuando pues empecé a estudiar 100% por gusto, las cosas iba escogiendo, me metí a una facultad de Ciencias Políticas, hoy estoy en otra y ahí sigo. Entonces, así fue que yo terminé. También tenía mucho gusto por la historia y hoy trato que en mi rol de concejal, pues las iniciativas que tienen temas de historia, de patrimonio también, y así, digamos que uno estudia algo, pero termina después haciendo lo que le gusta y metiéndose en los temas por curiosidad. Y así terminé. Bueno, acá en el quemarropa nosotros le nombramos unas palabras y usted nos dice lo primero que se le viene a la mente. Vamos haciendo una palabra y una palabra cada uno, ¿listo? Entonces empiezo yo con una fácil. Bucaramanga. Pasión, amor. Consejo. Debate debería ser, pero no lo es. Cárdenas. Es una mentira. Pasaportes. También es un robo ni el... Madre. Cultura. Cultura humangués, todo lo que significa... la santanderianidad, el patrimonio. Clovi. Clovi también una injusticia que esté suspendido medio año y no pase nada. Nómina. Nómina la que tiene Cárdenas haciendo política. Barajas. Barajas es un loco. Metrolínea. Es tal vez el caso, bueno, en una palabra es un defalco técnico administrativo y un fracaso de toda el área metropolitana. Partidos. Partidos caducos, muchas veces verticales, muchas veces son un obstáculo más que una plataforma y deberían ser una plataforma, pero bueno, eso es una lucha por transformarlos. En el 2019 su relación era más cercana con la cuestión de Cárdenas, ¿no? ¿Por qué ese distanciamiento? ¿Sobre las denuncias nos puede hablar un poco? Bueno, eso ha sido toda una experiencia. Yo lo apoyé en campaña. Yo incluso fui
el número 1 de la lista, de una de las listas que lo apoyó. Y entramos al consejo y eso, digamos, desde el comienzo había como una tensión porque ellos esperaban que nosotros fuéramos concejales silenciosos, o sea que empezaba a haber embarradas y nosotros pues no pasaba nada. Y la primera fue que nombraron a un personaje con unos honorarios astronómicos para un cargo que nos parecía que sonaba como más a favor político. Entonces nosotros pues levantamos la voz y dijimos, oiga alcalde, eso está mal hecho. Y ahí nos volvimos incómodos, enemigos. Y luego eso se fue profundizando con distintas cosas que ellos esperaban que nosotros aplaudiéramos, pero pues nosotros, pues como estamos libres, que no les debemos nada, pues eso pues no pasa así. Ellos esperaban que nosotros fuéramos incondicionales con ellos. Y bueno, así se fue profundizando esto hasta que más o menos a mitad del primer año, o sea, 6 meses después de haber arrancado, nosotros le mandamos una carta al partido diciendo, oiga, este man va a salir mal. ¿Y por qué? Nosotros, esto que está pasando hoy, lo sabíamos hace más o menos 3 años, que la alcaldía iba a salir mal por una razón. Es que el alcalde, y esto es muy importante para estudiantes de ciencia política, tomó una decisión: manejar el consejo de la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Armar una mayoría que sea absolutamente incondicional con él y lograr aprobar sus proyectos sin acudir a la argumentación, sino acudiendo a la burocracia. Entonces, cuando eso se arranca así, eso termina en hechos de corrupción grandes como los que estamos viendo ahorita. Entonces nosotros vimos eso. El alcalde armó mayorías con Cambio Radical, Conservador, liberales, de la forma tradicional de hacer política. Y ahí nos decían, ¿pero qué? Si tenemos que gobernar y así se gobierna. Y nosotros no, nosotros nos elegimos por unas banderas que gobiernan distinto. Entonces, como no compartimos eso, pues nosotros de este bus nos bajamos y nos bajamos del bus. Y eso ha sido duro, porque mucha gente la gente no está pendiente todo el tiempo de la política. Mucha gente hoy nos dice, pero ¿cómo así? ¿Ustedes no eran amigos? Nosotros no, nosotros somos amigos de nuestros principios. Las amistades y toda esa vaina pasa a segundo lugar. Y nuestro principio acá era meternos a hacer política diferente. Y diferente implicaba sin hacer coaliciones, sin hacer todas esas marrullas que obran en contra de la gente. Entonces, pues así va esa relación. A hoy yo creo que Cárdenas ha sido de las cosas más duras porque como tiene una fachada de alternatividad, ha podido amarrar negocios más grandes incluso que los grandes corruptos que han pasado por Santander. Un ejemplo, 130.000 millones de pesos a dedo, o sea, eso no había pasado ni con Freddy Anaya. Freddy Anaya en el EMPAS amarró 30.000 millones. Lucho Borges en Manantial de Amor amarró 20.000 millones. Este man va por 130.000, o sea, eso es de otro mundo. Y claro, pues como tiene el ropaje o la idea de que se eligió con las banderas de alternativo, pues no levanta las mismas alertas que cuando lo hace un Freddy, cuando lo hace un Coronel Aguilar o esta gente. Entonces por eso es tan peligroso y por eso nosotros le hacemos seguimiento tan encima. Bueno, abogado, desde su posición de esa manera de hacer política, ¿qué piensa usted de ese cupo de endeudamiento para la ciudad que está haciendo Cárdenas? Pues chévere contarle a la gente por qué uno debate estos temas de finanzas públicas. Porque las finanzas públicas saludables de una ciudad son indispensables para que la ciudad pueda ofrecerle derechos a la gente. Una ciudad quebrada es una ciudad donde no se le puede ofrecer un derecho a nadie. Entonces, las finanzas públicas se tienen que manejar de manera responsable. Ahí entra un concepto que es la deuda pública. ¿Qué tan endeudada está tu ciudad? Nosotros recibimos una deuda de 200.000 millones. Y con este empréstito vamos a entregar una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos. O sea, el doble de deuda para nuestra ciudad. Y eso, súmale otro ingrediente, las tasas de interés. Entonces suben las tasas de interés y nosotros recibimos un DTF cercano a 4% y está en 14%. Si tú eso lo multiplicas, son recursos públicos que la gente termina pagando con impuestos. Entonces uno lo que debe abogar es porque se manejen de manera responsable las finanzas. Y ahorita el alcalde a última hora decidió que quería hacer un empréstito, un crédito por 80.000 millones de pesos. Y lo raro es que pues han utilizado las necesidades de los colegios para justificar esto, que debieron meter en el plan de desarrollo con la plata que ya tenemos, porque Bucaramanga tiene recursos, pero no, decidieron que iban a esperar hasta el final y que la forma era con un crédito, y pues esa no es la manera correcta. Entonces nosotros decimos, alcalde, por favor, busque otra vía claro, los salones están muy mal, claro, hay que arreglarlos, pero busque una vía que no implique endeudar a la ciudad.
reubicar cosas que están para cosas suntuosas. En Bucaramanga no tenemos un plan de austeridad, por ejemplo. Nosotros, cada día que el alcalde está de viaje, de viáticos, 1 millón de pesos diario. Eso no tiene sentido. Y a cada rato pide permiso para ir a Tulum, a ir a Cancún, a ir yo no sé dónde. Puras conferencias que uno sabe que eso son ferias y fiestas. Entonces, Bucaramanga tiene que aplicar un plan de austeridad para dejar de desperdiciar tantos recursos, invertirlos en lo que es, y no constituir deudas para que luego los intereses se coman el futuro de la ciudad. Entonces eso es lo que nosotros defendemos en este caso. Bueno, Carlos, yo desde la curiosidad politológica le quería preguntar algo un poco más suave. Y bueno, ¿cómo se vive ahí la vuelta, el asunto en el consejo, ¿no? Digamos, ¿cómo son las relaciones? ¿Cómo es esa jugada política? Yo creo que ahí sí se vive la realpolitik, ¿no? Eso es un cuento. Es emocionante porque, claro, somos contradictores duros, pero así como hay personas que son contradictores duros en lo personal, pues son hasta chistosas, les digo. Chumi Castañeda es un personaje, es chistoso. Hablando con él, uno, pucha, se ríe y de verdad, claro, en lo ideológico, en la forma de hacer política, todo esto somos completamente opuestos, pero en un comentario que hace da risa. Y ahí entra la complejidad de la política. Y hay personas buenas y personas malas sin respecto a sus posiciones ideológicas. En todos los partidos hay gente buena. Y en todas las visiones, incluso en las alternativas, también hay gente de malas intenciones. Entonces, lo interesante de haber pasado por el Consejo es poder dividir eso. Ahora, la tensión que se vive cuando nosotros hemos tenido estos episodios en donde destapamos cosas del Consejo es durísima. O sea, sí pasa que uno llega y lo miran feo y lo tratan mal, y que cuando tienen el poder de utilizar el micrófono lo cogen para darle a uno, para no dejarlo hablar. Eso también pasa. Pero en la complejidad de las relaciones humanas, y yo creo que pasar por el Consejo para mí fue la oportunidad de aprender sobre mi ciudad. O sea, imagínese usted tener por trabajo 4 años el deber de todos los días estudiar a fondo un tema de la ciudad. Pues eso es un doctorado que usted hace sin darse cuenta. Entonces, para mí ha sido una gran oportunidad. Tomé una decisión que se las cuento acá, y es: no quiero volver a aspirar a ser concejal. Quiero que el espacio que ocupé lo ocupen más jóvenes, más mujeres, que abran estas discusiones a la ciudad, y quiero pues seguir aportando al cambio en el departamento y en mi ciudad. Bueno, ya que toca ese tema es interesante, ¿no? Mucho se ha hablado, mucho ha sonado. Ahorita se están despertando ya para las regionales. Entonces, yo quiero saber, ¿veremos un Parra todavía en política, o de pronto un paso al lado y seguir desde el background, o todavía operante en la política? ¿Qué espera ahí con Carlos Parra para el futuro? Todavía no sé con exactitud en qué, cómo, pero lo que yo tengo claro es que lo que le da sentido a mi vida es luchar por causas en las que creo. Entonces, pues yo creo que aflojarle a eso sí no hay ninguna posibilidad. O sea, no sé dónde, no sé cómo, pero por mi ciudad pues yo seguiré luchando. Habrá que ver cómo se aclaran estos tiempos, pero en eso vamos a estar. Bueno, y ya para cerrar este maravilloso espacio con nuestro primer invitado, Carlos Parra, queremos hacerle una última pregunta. ¿Usted cómo ve a Bucaramanga en 10 años? Bueno, eso depende de las decisiones que tomemos, pero en especial hay 2 problemas que nosotros ojalá resolvamos en los próximos 10 años. 1, el transporte. Nuestra ciudad absolutamente no provee casi ninguna alternativa de transporte público digno para la gente, y ese es un fracaso de los últimos 10. Así que en los próximos 10 tenemos que resolverlo. Y la segunda, podrá sonarles un poco técnico, pero creo que es lo que puede destrabar muchos cambios positivos, que es la integración metropolitana. 4 ciudades que están absolutamente fragmentadas, cooptadas por espacios políticos, y ese es el obstáculo para que nosotros podamos resolver problemas de seguridad, de medio ambiente, de espacio público, de planeación. Entonces, si nosotros los próximos 10 años logramos integrar Bucaramanga en una sola estructura administrativa, política, financiera, que nos permita ofrecerle ventajas al mundo, reconocer que la persona de Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga son prácticamente el mismo ciudadano, eso nos permitirá avanzar de manera muy radical. Entonces, así suena muy técnico, ¿cómo nos imagino dentro de 10 años? Juntos, organizados, como una forma administrativa común que eche para adelante.
Ya para cerrar este espacio, estamos a puertas de estas elecciones 2023. Entonces, ¿cuál es ese llamado que Carlos Parra le hace a los bumangueses y a todas las personas que nos están viendo? Pues Bucaramanga ha tenido una gran lucha contra la política tradicional que aquí pues ha crecido. Y el mensaje en este momento es a no bajar la guardia, que van a llegar en elecciones las mismas iniciativas políticas que ofrecen plata, que ofrecen... Y aquí ya tuvieron secuestrada esta ciudad, este departamento, y nosotros en algún momento nos sacudimos. La invitación a la gente es que se siga sacudiendo, que siga analizando, que siga revisando qué es lo que ha hecho uno, qué es lo que ha hecho el otro, los antecedentes judiciales, los socios políticos, que siga pensando de manera crítica. Eso es lo único que va a mantener a Santander y a Bucaramanga libre, que eso es lo que nos jugamos en cada periodo electoral. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y queridísimos amigos, recuerden que este invitado fue Carlos Parra, abogado político de la ciudad de Bucaramanga, y ustedes no se olviden que esto es Política al Parque.